y los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde los aposentos del fruto y de las sobras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino en que se alegra en el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves y las hayas y las hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce sus ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras las presas y paran de buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su abraza hasta la tarde. Leamos el 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Por qué no aplaudimos a este Dios grande y maravilloso en esta mañana, hermanos? Aleluya, Él merece toda la adoración y la alabanza. Aleluya. Alábele con todo su corazón en esta mañana, hermano. Aleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord,
per sempre potere, passa por nombre, más y más alto, nos lo va a ser. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto. Tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Tu manera, Bota santo, bota digno Dios, 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 tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor, aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Y aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino hacia
alegría que yo siento aquí en mi vida. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Hay gozo en Tengo a esta Jesús, mañana, tengo la hermano. paz, tengo la Gócese en la vida. Yo presencia tengo del Señor. gozo, tengo Aleluya. alegría. Camino al cielo yo voy. A mí te gozo, tiene alegría. Mi ti Jesús, mi ti su paz, mi ti su vida. A mí te gozo, tiene alegría. Mi daba al cielo pune. A mí te gozo, tiene alegría. Mi ti Jesús, mi ti su paz, mi ti su vida. A mí te gozo, tiene alegría. Mi daba al cielo pune. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo tengo paz, siento el amor que Dios me da. Yo tengo gozo, yo tengo paz, siento el amor que Dios me da. Yo tengo gozo, yo tengo paz, siento el amor que Dios me da. Yo tengo gozo, yo tengo paz, siento el amor que Dios me da. Yo tengo gozo, yo tengo paz, siento el amor que Dios me da. Yo tengo gozo, siento el amor que Dios me da. Yo tengo gozo, yo tengo paz, siento el amor que Dios me da. Aleluya, aleluya. Bendice oír al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora.
Jesús. Nombre sobre todo nombre. Ese nombre es tan grande que dice la Biblia que ante él se doblará toda rodilla. Primeramente de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, hermano. Aplauda al Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, aleluya. Él merece los mejores aplausos en esta mañana. Merece la mejor adoración, la mejor alabanza que usted pueda brindarle en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito es sentir su presencia, ¿verdad? Se siente aquí la presencia de Dios moviéndose. Bendito sea su nombre. Aleluya. Hermanos, quiero invitarle para que estén cómodos un momento. Me han pedido, hay un video que se va a proyectar acerca de la escuela bíblica vacacional. Y bueno, pidieron que lo proyecten antes de que los niños salgan a las clases para que ellos también puedan verlo. Si los hermanos de audiovisuales lo tienen ya listo, entonces para que podamos ver el video. Si pudiera colocarle el volumen para escuchar. Esperemos que organicen allá el volumen para escucharlo. Bueno, hermano, dándole la bienvenida a nuestro hermano Tobías. Él nos está visitando, pastor, yo creo que está con la familia aquí. Ya más tardecito nuestro hermano pastor William lo estará presentando aquí delante de la iglesia. A ellos le damos la bienvenida, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Escuchen, hermanos. Queremos que se queden con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición, hermano Tobías y familia, poder tenerles por acá. Que Dios les bendiga a todos. Son bienvenidos a este lugar. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, y ahí está el video. Esperemos que ya... Hermanos, aprovechando el momento, mientras que los hermanos organizan acá el video, quería recordarle a los hermanos nuestro servicio en esta noche. Tendremos nuestro culto de encuentro de amigos. Quiero que pues nos esforcemos todos para que traigamos un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, a alguien para que vengan y escuchen la palabra del Señor. Acordémonos, hermanos, que esa es nuestra misión, ¿verdad? Que las almas conozcan al Señor. Y hoy por la tarde tendremos el culto con carácter de encuentro de amigos, donde seguro será una bendición poder contar con la presencia de los amigos, los compañeros de trabajo. Quisiera que dieran un versículo. ¿Quién podría dar un versículo en esta mañana? Y si está relacionado con lo que es la unicidad de Dios, sería mucho mejor. Gloria al Señor. Hermana Bella, bien pueda. Amén, gloria a Dios. ¿Quién más tiene un versículo de la palabra del Señor? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, gloria al Señor Jesús.
Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién más por allá atrás? ¿Ya está listo el video? Ok. Ya va a empezar, ya va a empezar. Nuestra gran escuela bíblica vacacional. El tema, la unicidad de Dios. Nós queremos continuar a reconhecer un Dios sozinho, uno y único. Desde el 7 al 11 de julio, de 6 a 8 de la noche, te esperamos, no faltes. Y nuestro hermoso culto de niños, el 12 de julio a las 7 de la noche. Papito, mamita, niños, jóvenes, amigos, a todos, ¡les esperamos! Amén, amén. Gloria al Señor. Una actividad más, ¿verdad? Un programa más. Gracias a Dios que aquí hay mucha formación, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. En esta oportunidad le corresponde a los niños, a la escuela dominical. Que Dios bendiga a cada uno de los maestros, dándole cada día la sabiduría y esa paciencia para llevar a los niños al conocimiento de la palabra del Señor. Yo quisiera aprovechar para colectar la ofrenda, y para ello quisiera invitar a nuestro hermano Gregorio. Los niños, sí, vamos a esperar que los niños primeramente salgan a las clases y luego estaremos... A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo a mí me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, amén. Aleluya. Bueno, quería invitar a nuestro hermano Gregorio, si está por acá nuestro hermano Gregorio, nuestra hermana Judith, si la hermana, sí, acá está nuestra hermana Judith, nuestro hermano Gregorio, nuestra hermana Judith, tenga la amabilidad de colectar la ofrenda en esta mañana. Bien sabemos, hermanos, la ofrenda es parte del culto, está establecido en la Biblia, ¿verdad? Y es una bendición poder ofrendar. Siempre resaltamos algo, y fue que un día el Señor Jesús llegó al templo y en ese momento estaban precisamente colectando la ofrenda. Y el Señor Jesús analizó algo, y fue que una mujer sacó unas monedas de allá de su bolsa y las echó como ofrenda. Y Él le dijo algo a los discípulos, les dijo: esta mujer ofrendó más que todos. Pero ellos vieron que en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo.
la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz. Venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro. Tra en el mar y no Señor, cubivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Hermano, vamos en esta mañana, antes de continuar. Bueno, aquí ya nos han dado unos anuncios. El hermano Julio nos estaba recordando el culto esta noche, amén. Nuestro culto esta noche es culto ¿de qué? Encuentro de amigos. Tenemos un lema: busca al que no ves, pero te ve. Amén. Busca al que no ves, pero te ve. Es una reflexión, una invitación a que pensemos en ese Dios que tenemos, que aunque el mundo a veces vive como si no estuviera, Él está ahí. Él está ahí, está más cerca de lo que nosotros lo creemos o lo imaginamos. Amén. Recuerden que hay dos clases de ateos: los que niegan y dicen Dios no existe, pero los que saben que Dios existe, pero viven como si no existiera. Amén. Así que hay gente que vive como si Dios no existiera. Que Dios nos guarde a nosotros, ¿verdad que sí? De no llegar a estados donde aunque caminamos con Dios, vivimos con Dios, nos bautizamos en su nombre, nuestra relación no es muy estrecha con Él. Amén. La relación con Dios debe de ser muy estrecha. Amén. La mejor, hermano, el ser más cercano a nosotros debe de ser Dios.
Y si hay buena relación con Dios, va a haber buena relación con la familia y tendremos buena relación con nuestro prójimo. Amén. Así que esta noche el culto es de encuentro de amigos y yo quiero invitarle, hermano, por favor, invitemos amigos, invite sus vecinos, sus familiares, que vengan y escuchen la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a hacer una oración antes de seguir adelante. La hermana Sandra Aguirre ya está aquí con nosotros. Está pasando un momento muy difícil. A su hermano en Colombia lo hirieron bastante grave. Triste estas noticias y aposta de nuestro país, pero una situación difícil por quitarle una moto, está grave. Me dicen que los médicos dicen que no hay esperanza, así que qué bueno poder clamar al que tiene el control de todo. Puede que los médicos digan que no, pero la última palabra, fue de boca de Dios, lo vino. Amén. La última palabra viene de la boca de Dios. Amén. Él es el que abre y nadie puede cerrar. Él es el que cierra y nadie puede abrir. Amén, hermanos. Aquí hay hermanos a los que Dios ha curado del cáncer. Algunos, los médicos nos dijeron alguna vez, no hay esperanza para usted, pero hermano, la última palabra la tiene Dios. Así que vamos a orar en favor del hermano, de nuestra hermana Sandra. Es una situación difícil, nos dolemos con ella. Cuando uno piensa en una situación de esas y piensa en su familia, uno dice, Dios mío, qué dura esta situación. ¿Qué estará sintiendo la hermana o la mamá de este joven o el papá o la familia? Es una situación muy difícil. ¿Por qué no levantar nuestras manos y decirle a Dios, Señor, está en tus manos, oh Dios eterno? Tú tienes el poder, Dios mío. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. De ti es el obrar, de ti es el hacer maravilla, de ti es el hacer milagros, Señor. Los hemos visto, Dios mío, los has hecho, los haces y los seguirás haciendo, Dios eterno. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios. Dios eterno, para ti no hay nada imposible, Señor. Como te ruego en esta mañana, Dios, oh Padre bendito, tu misericordia, tu gracia, Dios, tu bondad, Dios eterno. Oh, tu misericordia es grande, Dios mío. Tu bondad es infinita, Señor. Tu amor para con nosotros no tiene límite, Dios eterno. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Dios mío. Donde esté este joven, bajo el estado que esté, la condición que esté, Dios mío. Oh, es difícil, Padre Santo, pero tú eres Dios todopoderoso. Tú eres hacedor de maravilla. Tú eres incomparable, Dios mío. En ti, Dios, confiamos. A ti clamamos, Señor, y en tu nombre santo, Dios, en el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos sanidad. En ese nombre que es sobre todo nombre, declaramos victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Tenemos hermanos también que están enfermos, están necesitados, están pasando algunas dificultades. Vamos a orar en favor de ellos. Algunos viajan, ya hay hermanos que viajaron a sus vacaciones. Hay otros que me dijeron que van a viajar esta semana. Vamos a orar por ellos. El hermano Alirio, la hermana Fanny van a viajar. Hay otros hermanos que están viajando, nuestro hermano Peter, la hermana Vicky. Bueno, hay varios hermanos. Vamos a pedir a Dios que Dios guarde a los que regresan, los que van, los que vienen. Que Dios obre en los necesitados, los enfermos,
los afligidos. Amén. Que Dios sea obrando. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Oh Dios, clamamos a ti, Señor, cada hermano, cada hermana, cada hermano que está enfermo, necesitado de ti, Dios. Te ruego que extiendas tu mano, Señor, que te glorifiques, que sanes, que libertes, Dios, que los ayudes, Padre Santo. Nuestra hermana Benet, Señor, y cada uno de nuestros hermanos, yo te ruego que tú obres, que tú bendigas, que tú sanes, que tú libertes. Nuestra hermana Shirley, Señor, tu mano bendita sobre ella, Dios eterno. Cada hermano, Dios, ayúdales, Señor. Los que viajan, Dios, los que ya están, han ido a sus vacaciones, guárdales, bendíceles, ayúdales, Dios. Los que están viajando esta semana, Señor, bendíceles, guárdales, ayúdales, acompáñales. Siempre sé con ellos, Dios eterno. Oh, te lo pedimos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a escuchar aquí unas palabras de saludo breve de nuestros hermanos. Voy a invitar al hermano Steven que pase hasta acá con su esposa, nos brinden un saludo. El hermano Juan Diego con su esposa nos presenten un saludo. Y luego la hermana Alba nos canta un coro con nosotros, nos saluda y nos canta un coro. Amén. Gloria al Señor. A ellos les damos la bienvenida una vez más, ¿verdad? Y a cada persona que esta mañana está aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Los amigos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos tenemos alabanzas para el Señor Jesús? Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, qué felicidad de verdad poderlos acompañar esta mañana a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en compañía de mi esposa, que ahorita también nos va a saludar, de mi bebé que se llama Celeste, y estamos felices y agradecidos con el Señor. Hermanos, ustedes no se imaginan la emoción, la felicidad que nos da de ver el Evangelio cómo ha prosperado aquí en esta preciosa isla. Se nota que la mano poderosa del Señor Jesucristo está con ustedes, y eso a nosotros nos llena de una alegría, de una satisfacción. Nosotros, hermanos, oramos por ustedes, oramos por las misiones. Tenemos estas misiones en el corazón. La familia de mi suegro, una familia misionera. Colombia, un país misionero. Y de verdad que es una victoria en Cristo Jesús. Cada alma que se arrepiente y conoce el Señor Jesucristo. Así que les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana. De verdad que me uno a las palabras de mi esposo. Se conmueve uno al ver las almas, las personas que en diferentes idiomas y en diferentes países estamos glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Pues como decía mi esposo, yo soy la hija del hermano Tobías. Entonces ahorita estábamos compartiendo con unas hermanas que me conmoví demasiado de saludarlas en el idioma creol, porque me llevó al tiempo en el que estuvimos en Haití. De façon, ça m'a profité pour me saluer au nom de Jésus-Christ. Vraiment content saluer au matin et savoir que Seigneur Jésus-Christ a un pile propos avec la vie et avec la famille qui était là. ¿Ok? Le decía al hermano que de verdad que me alegra mucho saludarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Siento saludarlo de parte con mucho cariño y afecto, porque Él es una semilla que está aquí para seguir iluminando a Haití, que yo sé que tanto lo necesita. Mis hermanos, los llevamos en nuestras oraciones. Aruba, bueno, aparte de ser una isla hermosa y encantadora, sí provoca como quedarse, hermano. Pero lo más hermoso que tiene Aruba son ustedes, hermanos. Sigan siendo luz, sigan siendo luminares, no se cansen de trabajar, que esta obra en el Señor no es en vano. Apoyen mucho a los líderes espirituales que lleguen, los que vengan a visitar, a quedarse, los que estén de paso. Siempre únanse, hermanos, que donde hay armonía y unión, ahí es donde Dios derrama la bendición y la vida eterna. Los abrazo y los amamos en el Señor Jesucristo.
Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial para todos en esta mañana. Bueno, un privilegio muy grande estar en este lugar. Estamos, digamos, de vacaciones, pero a todo lugar donde vamos encontramos la iglesia del Señor. Y es una bendición poder decirle: Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Gracias al misionero por recibirnos, porque ha sido una bendición también para nosotros, y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente en este lugar. Dios les bendiga. Bueno, yo creo que ya son muchas palabras, pero me alegra mucho estar en este lugar. Son una iglesia muy bonita. De verdad que cuando entré, son una iglesia muy linda. Ustedes como personas, de verdad que tienen algo muy especial, y eso lo vemos cada vez que vamos a una iglesia, sea donde sea, en cualquier parte del mundo. Amén. Y a los amigos decirles que han tomado la mejor decisión. El estar aquí no es una casualidad. Y bueno, me alegra mucho estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a los de alabanza. Qué rico poderlos saludar. Qué bonito verlos cantar en todos los idiomas, qué alegría. Dios les bendiga, qué bonita la asistencia. Es una bendición ver este grupo tan hermoso. Uno no ve mucha gente afuera, pero cuando fuimos al supermercado vimos que había un buen grupo. Y yo, aquí hay muchas almas, pensaba yo. Pero aquí también hay un hermoso grupo dispuesto a seguir extendiendo esa palabra gloriosa. Amén. Porque Dios no nos rescata en balde. Es para que sigamos este trabajo, ¿cierto? Donde estamos, gloria a Dios. Bueno, felicitar a nuestro hermano William, agradecer por su buena atención. A la hermana Mónica, no se me olvida su nombre porque mi primer hija se llama Mónica. Bueno, ¿cierto? Entonces ya hubo conexión inmediatamente, iniciando por el nombre. Gloria a Dios. Bueno, y felicitar y saludar a los hijos también. Gracias a Dios, no recuerdo los nombres. Esteban y Sofía. Que Dios les bendiga mucho y los siga prosperando a cada uno de ustedes, hermanos. La paz y el amor de Dios con todo el corazón para cada uno de ustedes. Hermanos, me alegra mucho. Yo veía, la gente por aquí viene de una vida estresante, cansada, de mucho trabajo. Vienen a vacacionar, por lo general. Pero vienen con propósito de una tranquilidad. Este país lo ofrece, gracias a Dios. Pero nosotros tenemos algo más importante que ellos pueden llevarse, y es una tranquilidad para la eternidad, para donde ellos estén, ¿cierto? No desaproveche, hermano, esa oportunidad. Yo veía que ustedes no pueden salir por las calles a predicar porque ni modo, no hay a quien hablarle, pero si van a los lugares estratégicos, aprovechar esos momentos, un saludo, un momento de atención a alguien. Venga, le colaboro en esto, necesita una orientación, y de una vez dele el ganchito del evangelio, porque que se lleve algo. Amén. Gloria a Dios. Y aprovechando las lenguas, hermanos. Hermano, usted habla en creol, palea en creol, palea todo el mundo, mon qui trabaja, un cotena, un lot coté, palé de Jesucristo. Amén. Lo haga. Es importante hacer esto. Entonces, hermano, no podía perder este momento para decir, porque ya no vuelvo posiblemente a pararme en este púlpito, ¿cierto? Pero entonces, bueno, ya me le adelanté. Me va a tocar predicar en la tarde. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ya no voy a hablar más. Mucho que hablar, pero realmente, hermano, estoy muy feliz, emocionada en este lugar, descansando también, porque donde estamos es bastante congestionado, bulla por toda parte, y esta calma es sabrosa. Yo la disfruto mucho. Mi esposo sabe, a mí me encanta el silencio. Así que gracias a Dios por esto. Y bueno, vamos a cantar entonces un coro. Ya mi nombre es Albalén y Tobón, posiblemente no se lo aprendan, no es necesario. Lo importante es que sepan que hay una hermana de Dios allá, una hermana de ustedes en Segovia, que ora por cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar el coro. Hoy nos hemos reunido en tu nombre, Jesús. Siempre nos reunimos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Te vamos a decirles otro día más para decirle esto con todo el corazón. Hoy nos hemos reunido en tu nombre, Jesús, para darte adoración.
digno de la aclamación. Eres santo, mi Señor, honra y gloria te doy. Los redimidos te alabaremos con amor, entonaremos una canción, unidos en adoración, elevaremos nuestra voz a ti, mi Cristo. Toda la gloria tuya es, tuyo el imperio y el poder, mi vida entera rendiré solo a ti. Vamos a cantar un empapiamento. Turbo y una nos alabamos tu amor y nos canta una canción, unida en adoración, nos doriza los canción, la amo mi Cristo, entera en gloria y libertad, primo de honra y el poder, entre mi vida lo titula, amo soy. Bueno, vamos a cantar una canción, un coro, que nos aprendimos nosotros hace tiempo cuando estuvimos en Curazao. Entonces, quiero recordar ese momento. Es lo único que me sé papiamento. A la vez, a la vez. A la vez, a la vez, a la vez majita, a la vez verdía, a la vez, a la vez, a la vez de oro solo bajar, a la vez, a la vez, a la vez majita, a la vez verdía, a la vez, a la vez, a la vez de oro solo bajar. Si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez de oro solo bajar. Si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez de oro solo bajar. A la vez, a la vez, a la vez maíta, a la vez mentira, a la vez, a la vez, a la vez de oro solo bajar. Si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez de oro solo bajar. Si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez, si vos te miras Dios mover, a la vez de oro solo bajar. Sí. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso al Señor. Al alto y sublime, al hacedor de maravillas. Alábelo un momento, hermano. Alábele, dígale algo esta mañana. Si Dios le inspira a decirle algo, hermano, su amor, su gracia, su bondad, expréselo esta mañana. Dígale cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Oh, aleluya, Dios mío, eres grande. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Te exaltamos, todo el honor es para ti. A ti el alto y sublime, el hacedor de maravillas, el incomparable, el eterno, aleluya, al único y sabio Dios. A Él sea honor y gloria, ahora y por todos los siglos, aleluya. Qué bueno alabar a Dios, hermano, qué bueno alabarle. Qué bueno alabarle, hermano, Él es digno. Él es digno de que usted le alabe. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza.
Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y nos dispondremos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Hay hermanos que están cumpliendo años y vamos a orar en favor de ellos. Nuestro hermano Guillermo Sepúlveda cumpleaños mañana, vamos a estar orando por él. Nuestra hermana Bellaneri Lozano, vamos a orar en favor de ella. Nuestro hermano José Koch, nuestra hermana Graciela, ellos cumplen años. El hijo de nuestro hermano Miguel, Joshua, también cumple años. Vamos a estar orando en favor de él, que Dios le bendiga y le ayude. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús, hermanos. Bueno, hemos orado por las peticiones ya. Aquí han traído algunas. ¿Quién más? La hija de nuestra hermana Diana, vamos a orar en favor de ella. El hermano Andrés también, vamos a orar en favor del hermano Andrés. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que cumplen años, ¿verdad que sí? Nuestros mejores deseos para ellos, la bendición de Dios. Que Dios les bendiga en todas las áreas de su vida, espiritualmente, familiarmente, materialmente. Que el favor de Dios esté con ellos. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, delante de ti, Señor, presentamos a nuestros hermanos, quienes cumplen años. Dios, bendícelos, ayúdalos. Oh Dios, acompáñales día a día en este año más de vida para ellos. Sé con ellos, Dios. Derrama en ellos bendiciones, Dios, de toda índole, espiritualmente, familiarmente, Dios, sus proyectos. Ayúdales, Dios. Los familiares de hermanos que cumplen años, Señor, los niños, sé con ellos, Padre Santo. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable? ¿Cuánto necesitamos de que Dios nos hable? Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas traídas de Segovia. A los paisas aquí apenas se sonríen, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Ellos saben de por allá. Vamos, hermanos, a quedar con nuestro hermano Tobías, que él nos salude. Siéntese en un momentico, que el hermano Tobías nos salude, nos hable un poquito de su historia y nos predique la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener muy buena disposición, hermanos, a oír a Dios. Escuchemos la palabra de Dios. No es lo que nosotros queremos decir, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El hermano Tobías con nosotros, y que Dios nos bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Un aplauso al que vive y permanece para siempre. Dóblaselo bien fuerte a Él solo. Aleluya. A Él sea el honor, a Él sea la gloria. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, saludarles a todos en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ustedes lo saben? ¿Lo pueden decir? A ver, les saludo a todos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, contento de estar acá, de verdad. Dios provee que se hagan las cosas y bueno, aquí estamos. Gracias a mi familia que me hicieron este viaje, me empujaron y bueno, me sacaron de mi casa. Pero también me animaba mucho saber que aquí hay una iglesia muy hermosa y ya estoy frente a ella. Amén, aleluya. Esta familia hermosa, hermano William, de verdad le amamos mucho, le apreciamos, no sé por qué, pero Dios sabe. La hermana Mónica, amén, a tus hijos, a Esteban y a Sofía, ¿no?
Pero ¿cómo olvidarlos? Mi asistente se llama William, mi hija mayor Mónica y una nieta se llama Sofía. Amén. Amén. Y mi hijo se llama Joan, que precisamente es Juan. Tú eres Juan Esteban, ¿no? Bueno, hermano, saludarles pues a todos. Sé que aquí hay varias nacionalidades. Me decía hermano William, no menos de 9 nacionalidades asisten acá a la iglesia. Es un regalo de Dios saber que Dios tiene esta hermosa iglesia aquí en Aruba. Amén. Gracias a Dios que le concedo nuestros permisos. Y bueno, hay mucho que decir. Oí decir por ahí también que hay haitianos. A ver, levante la mano un haitiano siquiera. ¿Cuántos hay? Uno. Amén. Se nos fueron los otros. Bonjour, muy contahuevo. Hablaba ahora rato con algunas haitianas, hermanas, contentas porque estábamos allí. Fue que trabajamos en Haití casi 7 años, 6 años y medio más o menos. Y bueno, eso es una historia. Pero no como el hermano William, 14 lleva aquí. Bendito Dios. ¿Y por qué me estaban diciendo ahora que... Gloria a Dios. Y me estaban diciendo que me quedara. Imagínense. El que tiene que quedar es otro. Alabado sea Dios. Bueno, hermanos, de verdad puedo decir que esta experiencia de la obra misionera son especiales. Y esto que voy a decir, bueno, tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Pero Dios no se equivoca. Él dijo que el evangelio iría desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos lo creen de verdad? Y Aruba no era la excepción. Aruba también era para Cristo. Amén, hermanos. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Me gusta que se le aplauda al único y sabio Dios, que lo hagas desde adentro de tu mente pensando que estás aplaudiéndole al soberano Dios. Aleluya. A Dios la gloria. Y esto parece sentimentalista, pero Dios no se equivoca. Conocemos que el Dios nuestro es omnisciente, que todo lo sabe. Y en su presencia, no en su presencia, aunque también en su conocimiento anticipado. Y yo te quiero dejar esta frase, hermano William, hermana Mónica, familia, para que sigan adelante fuerte. Yo creo que Dios, desde antes de fundar el mundo, sabía que tú ibas a estar aquí con tu familia. Y sabía que estas personas que están acá vendrían de otras naciones y habían unos nativos a los cuales le recibirían como tiene que ser. Y yo creo que Él merece honor y gloria en esta mañana. Él merece honor y gloria en esta mañana. Aleluya. A Dios sea la gloria. Antes de proseguir, bueno, quiero que mi hija entone una alabanza para el Señor. Bueno, Dios la ha usado en esto a mis hijos. Y bueno, no sé si la podemos cantar al menos en 2 idiomas, no sé. Le doy gracias a Dios. Mi yerno pues habla el inglés bien. Bueno, mis compañeros que están por allí de igual manera hablan. Y bueno, mi hija sí habla más. Esa es haitianita. Eso, los hijos míos hablan que 4 o 5 idiomas. Yo hablo el mío y por ahí machaco los demás. Bueno, vamos a cantar esta canción, una estrofa en francés, la parte del coro también en francés y luego ya todos en español. Es Mi corazón, entona la canción, cuán grande es Él, amén. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être
A Dios el honor y la gloria por los siglos de los siglos. A Él solo. A Él solo. Aleluya. Alabado Jesús. Estaba oyendo al diácono, hermano Julio. Hermano Julio, amén. Y bueno, hermano William de igual manera me dijo que estaban trazando un tema acá y oiga, y Dios no se equivoca. Resulta que están manejando el tema conociendo a Dios. ¿Y sabe cuál estamos manejando nosotros en la iglesia local? Escuchando a Dios, unánimes escuchando a Dios. O sea que Dios nos pone en tono, amén, hermanos. Así como cantan alabanza, saludo a todos los de alabanza, de igual manera al diaconado. Y bueno, gracias a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para que entonces... El hermano me dijo que no me preocupara. Entonces eso me dio mucho ánimo. Porque ustedes saben, como dicen ustedes, que predicar no es fácil, pero cuando a uno le dan ánimo, uno se aviva, ¿o no? Efesios capítulo 3, y nos vamos al verso 10 hasta el verso 12. Y mientras leen, les voy a decir la ponencia, el título de la ponencia, hasta donde podamos llegar, y es visión y cosmovisión de una comisión llamada iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que este Dios realmente quiso o quiere con esta iglesia. Creo que al menos una partecita nos puede ayudar. Dios sabe la necesidad acá de la iglesia, de cada hermano. Aleluya. Pues sí, saludar de verdad. En Colombia tenemos varias nacionalidades que pasan por allí porque es un camino de paso, y sobre todo en la región donde nosotros somos, que es la región de Urabá, aunque estamos en Segovia, pero mi pueblo natal es Urabá. Pasan muchas personas por allí para ir camino hacia Estados Unidos, y bueno, eso nos hace también muy familiares. Dedicarles, hermanos, este párrafo de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, ya oramos, ¿no? O oramos de nuevo. Vamos a orar por cada persona. Y vamos a orar por ese que está en casa, porque tú vas a llevar un mensaje y decía al hermano que hemos venido en esta mañana para salir de acá, aleluya, muy alegres, más alegres, aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La vida no es para vivirla en la iglesia con tristeza, aunque hayan tristezas. El Señor dice, cambia eso por gozo. El cristiano debe de ser el símbolo a nivel mundial. Mejor el Hijo de Dios, cristiano es cualquiera. El Hijo de Dios real debe de ser esa persona que en medio de la prueba y la lucha debe de ir con una sonrisa, aleluya, debe de ir con una alegría constante, amén. Oremos. Padre celestial, soberano Jesús, gracias por esta mañana que nos regalas. Oh Dios amado, tu palabra siempre es buena. Mira, Señor, cada persona que está acá, mira sus familias, habla, Señor, úsame, oh Dios, y úsalos a ellos de igual manera. Cada uno necesita, oh Dios, el alimento para subsistir, este alimento especial, oh Dios amado. Por eso en tus manos estamos. A ti, Señor, la gloria. Cantemos ese coro, tu nombre levantaré. Vamos a ver, el problema que tengo es que mi registro es como un poquito alto y vamos a ver cómo se hace. Y creo que lo saben acá. Y vamos a decirlo por las temáticas que también se viene tratando para la honra y la gloria del Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés,
que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Vamos a hablar de él. Un aplauso para el Rey de la Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, dígale al que está por ahí al ladito esta frase. Dígale: Dios te bendiga. No sé si aquí chocan la mano. Dígale: Dios te bendiga. Amén. Dígale: bendiga a tu familia. Y como hay tantas nacionalidades ahí, diga usted: bendiga mi nación. Pero también que Dios bendiga Aruba. Digo que Dios bendiga Aruba. En el nombre de Él lo pedimos en esta hora. La gloria es para Jesús. Bueno, recordaba hermano William que hace poco trabajaba con el hermano Vicente, y de verdad, de donde hemos ido, llevamos los saludos de misiones extranjeras hasta el mes de diciembre, enero estuvimos allí. Por eso conocemos bastante al hermano William. Trabajamos la parte de métodos y evangelismo, y gracias, hermano, por estar ahí. Y bueno, aquí estamos en esta hora en vivo y en directo. Amén, aleluya. Bueno, el propósito, hermanos, de esta ponencia, de este tema, es mostrar de una forma resumida o sucinta, directa e indirecta, la soberanía de Dios, demostrar la autoridad delegada de Dios a su iglesia, hacer ver la importancia de un hijo de Dios para la sociedad y en el campo evangelístico, y de igual manera motivar hasta donde se pueda a que hagamos equipo con Dios en las misiones. Digo, hacer equipo con Dios en las misiones. Alguien dijo: no se puede hacer un mundo diferente con gente indiferente. Y yo también digo: no se puede ganar un alma para Dios con un creyente indiferente. Y yo creo que aquí sabemos por qué estamos en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Antes de tomar el tema en pleno, estaba anoche investigando un poco cuántas personas hay en este momento en el mundo, y eran por ahí como las 11 de la noche, mientras miraba realmente el link que constantemente está vivo, diciendo cuántas personas están naciendo, cuántas están muriendo. En fin, hay muchos datos allí, cuántos nacen cada día, cuántas muertes hay por día, por mes, por año. Pero decía anoche que en el mundo ya hay más de 8.231.000 personas que están habitando este globo terráqueo. Pero digo esto para que nosotros vayamos pensando cómo es la magnitud del trabajo que hay que hacer. Pero a uno analiza algo más: cuántas personas pueden nacer realmente en un día. Y ayer se dice que solamente ayer nacieron más de 346.000 personas a nivel del mundo, y murieron más de 163.284 personas. Digo esto porque va a haber un momento en que, bueno, yo dijera, hoy es como misionero el culto. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. Entonces, digo esto porque nos vamos a congraciar y vamos a decir algo. Vamos a hacer una oración en su momento, porque
pienso que en buena hora y en medio de toda la situación que atraviesa el mundo, es necesario que la iglesia no se quede manicruzada. No podemos decir se ganó esa guerra o la perdió o esto lo otro. Nosotros no nacimos ni estamos puestos aquí en la iglesia para hacer un juicio así de esa manera. Nosotros estamos puestos aquí para amar a todas las personas. Digo, a todas las personas. No importa el color, la raza, la lengua o la nación. Nosotros, para eso nos puso nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. No sé si usted habrá oído en algún momento. Debemos orar por la ventana 1040 y se llama así porque está precisamente en estos meridianos, en el 10 y el 40. Pero ¿por qué tener que orar por esa franja más que todo? Los países de la franja de la ventana 1040 son Afganistán, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Gibraltar, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordán, Corea, norte de Corea, Kuwait, Laos, Hong Kong, la India, Lebanon, Libia, Macao, Malí, Malta, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nepal, Níger, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Turkmenistán, Estados Unidos Árabes, Vietnam y el oeste del Sahara y Yemen, entre otros allí. Esto es necesario hacerlo conocer o recordarlo al menos, porque resulta que allí se centran las 7 realidades más importantes que debemos nosotros como evangelistas ponerles cuidado. Allí está la realidad bíblica histórica. De allá nos vino el evangelio hacia acá, pero lamentablemente ya parece que no tuvieran el evangelio y ahora hay que ir de aquí para allá. Entonces a tener que decirles, vea lo que ustedes nos llevaron, y es necesario que les pongan cuidado. Y algunos ni siquiera saben de esto del evangelio, porque cuando estoy diciendo vino de allá para acá es porque sabemos que el Rey de la Gloria se manifestó en carne. ¿Cuántos saben que el Rey de la Gloria se manifestó en carne, naciendo de una mujer llamada María, y nació allá en Israel? Denle el aplauso al Rey de la Gloria, aleluya. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, y había dicho vendría a esta tierra. Y claro, por eso digo vino de allá, pero tenemos allí unos bloques religiosos muy fuertes en esta ventana 1040, y está el pueblo musulmán, está el pueblo, o mejor dicho, la religión hindú, y están los budistas, entre otros, y son bloques extremadamente grandes. Y sabemos que a ellos hay que ayudarles bastante para que entonces conozcan a este Dios verdadero. No quiero decir más para no ofender, porque la idea es que paso a paso y amigablemente alguien entienda qué es lo que Dios quiere. Aleluya. Entonces estamos diciendo que allí está la realidad bíblica histórica, las personas y pueblos menos evangelizados. Allí está el corazón del Islam, los 3 bloques religiosos anticristianos, los más pobres del mundo, la calidad de vida más caótica, y se considera ese sitio, la ventana 1040, lo han llamado así, la fortaleza de Satanás, por causa de todo lo que hay allí que va en contra precisamente de la salvación del ser humano, y que es necesario que nosotros como iglesia demos a conocer que el humano no es que simplemente nace, crece, se reproduce y se muere, sino que el humano va más allá. Hay eternidad, y el humano es un ser que Dios hizo que permanece. Digo que permanece. Amén. Entonces, mis hermanos, quería decirles esto como para abordar esto de la visión y la cosmovisión de una comisión llamada iglesia. Creo que esto nos lleva a nosotros realmente a ser muy compasivos, y yo pienso que esto entonces es lo que Dios quería o ha querido siempre con la iglesia, una iglesia compasiva. ¿Cuánto lo creen?
una iglesia de buen sentir, una iglesia de gran visión, una iglesia llena de amor y una iglesia llena de poder. Aleluya. ¿Cuántos tienen poder aquí en esta mañana? Aleluya. Por eso póngase de pie un minutico, porque nos vamos a dirigir desde acá al Rey de la Gloria y le vamos a decir: Señor, acabamos de oír al menos un extracto de algo y es necesario presentar entonces las naciones. ¿Usted cree? Nosotros no podemos estar contentos por lo que esté pasando en Israel en este momento. No podemos estar contentos por lo que esté pasando en Gaza, en Irán, por allá. Debemos de pensar que muchos niños, muchas viudas, muchos viudos, en fin, muchos problemas, mutilados, problemas que van y vienen. El humano se esmera por invertir, bueno, hablemos de ciertas personas, se esmeran por invertir dinero en grande, en cosas que no debieran invertir. Qué bueno que lo invirtieran en la evangelización. Pero nosotros, ok, no tenemos esos recursos que tienen ellos, pero tenemos más. Tenemos al rico de los ricos, al Rey de la Gloria. A Él sea el honor. Démele un aplauso a Él. Y Él nos manda como con las manos vacías, pero regresamos con nuestras manos llenas. Aleluya. Por eso levanta una plegaria y dice: Señor, sabemos que las guerras vendrían, las pestes, todo ello, problemas, pero queremos, Señor, interceder en esta hora. El hecho de que la profecía se cumpla no quiere decir que usted no tenga que interceder. Dios dice: cuando se manifestó en carne, o para manifestarse en carne, Él esperaba que se pusiera entre Él y la humanidad alguien. Hoy la iglesia está para eso, y la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. No importa el problema, no importa la guerra, la iglesia tiene que seguir ahí. Hay pastores que le contradicen a la profecía. No importa, en este sentido la profecía se cumplirá. Pero el Rey de la Gloria espera una iglesia amable. Dios espera una iglesia de buen sentir, de gran visión, de gran amor, de mucho poder. Muchas veces Dios ha oído a una persona y ha cambiado el destino. ¿Qué podrá hacer Dios si en esta mañana desde Aruba alguien levanta la mano, no sé de qué nacionalidad sea, y le dice a Dios: por favor, óyenos, Señor? El mundo se destruye, pero aquí estamos, un remanente clamándote a ti. Alaba, Señor Jesucristo, a ti, oh Dios, clamamos en esta hora. Mira, Señor, lo que está pasando desde Israel para las naciones y lo que está pasando en algunas naciones. Aún hay unas visibles, pero hay otras que no son tan visibles. Pero hay mucho problema. Haití en este momento atraviesa una dificultad muy grande. De igual manera Israel, Gaza, Irán, Señor, ahí está Rusia también y todo su alrededor, Padre Celestial. Pero que conste que aquí hay un puñado en esta mañana clamándote a ti, oh Dios, por la salvación, oh Dios, y por la tranquilidad de esa población. Tú sabrás qué hacer, pero que conste que te pedimos, Padre Celestial. A tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria. Dóblale ese aplauso al Rey soberano. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Pueden sentarse, hermanos. Visión y cosmovisión de una comisión llamada iglesia. Vamos a ver si nos queda ese título. Vamos a tratar de repetirlo. Visión y cosmovisión. Vamos hasta ahí, todos. Visión y cosmovisión de una comisión llamada iglesia. Digo, de una comisión llamada iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Es que es necesario identificarnos dónde estamos. Y aquí viene algo
y es que a veces nosotros como personas reclamamos mucho respeto, que nadie digámoslo así, se entrometa en nuestra vida, pero el mundo puede hacer eso y uno trabaja con la escultura y tiene que aceptar las leyes y todo, porque no podemos irrespetar las cosas. Pero es importante que la iglesia se identifique realmente como comisión, aleluya, que Dios ha puesto sobre la tierra. Amén. Hay una gran diferencia entre lo que es la misión y la comisión. Y esto lo explico así cortitico. ¿De qué sirve una comisión que realmente no tiene una misión? Pero ¿de qué serviría una comisión con misión, pero que no tiene visión? ¿O de qué serviría entonces una comisión con qué? Con misión, visión, pero no tiene unción. Entonces nosotros, quiero que nos quede eso aquí en nuestra mente, porque nosotros no somos un pueblo cualquiera. Digo, no somos un pueblo cualquiera. Lo que más me ha resultado a mí en el evangelismo, y suena mal, tuve el privilegio de estudiar pues como esto de idiomas, y entonces no lo traigo aquí para algo de vanagloria, sino para tratar de dar un discernimiento de pronto exegético, hermenéutico de algo. Y lo que quiero decir, hermanos, con esto es que nosotros tenemos que ser muy claros al saber cuando hablamos de esto, porque esta comisión, que no es cualquiera, y porque de alguna manera alguien confunde secta, religión y evangelio, y entonces no se atreve realmente a hacer la diferencia. A mí me rinde el evangelismo donde voy, porque simplemente con una sola frase le salgo a alguien en el camino y le digo: bueno, te invito a que participes del evangelio, no de una secta, no de una religión. Te invito a participar del evangelio, porque para mí lo que Jesús mandó a predicar no fue una secta, no fue un pensamiento por ahí, no fue una religión. Lo que el Señor mandó a predicar fue el evangelio. Eso es lo que yo leo en la Biblia. ¿Cuántos lo creen de verdad? Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Dele un aplauso al Señor. Lamentablemente, en todas las naciones la palabra religión, es un código, y le preguntan a uno: ¿qué religión eres? Y uno tiene que decir pentecostal, o bueno, aquí como decimos, ahí en Colombia decimos pentecostales. Hay que decir esa identificación, pero uno adentro sabe que lo que tiene más que religión es el evangelio. Aleluya. Entonces, decir esto es importante. Digo, es la frase más cortica que uso. Siempre acostumbro, decía el hermano Álvaro Torres, las cosas difíciles se explican con palabras sencillas. ¿Cuántos lo creen de verdad? Es mejor decirlo con palabras del pueblo, con palabras sencillas. Esa puede ser una predicación cortita. Yo digo, los hermanos que cantan alabanza, ellos están cantando 2 o 3 minutos, pero están predicando 2 o 3 minutos. Hay personas que las personas se convierten generalmente por una frase, por un gesto, por algo que hace una persona. Entonces, mis hermanos, quería decirle esto porque es bueno, y me atrevo a decir que desde la antigüedad, por el Espíritu Santo, puedo decir esto: desde la antigüedad Dios ha llamado a su pueblo a proclamar su gloria en las naciones. Desde antes de existir el evangelio ya existía pueblo de Dios, llamémoslo así, personas de Dios, llámese Israel, llámese Abraham, llámese la descendencia de estas personas que Dios nos puso para que las honremos de alguna forma. El salmista lo expresó de esta manera ya en la antigüedad. Él lo dijo de esta manera: proclamad entre las naciones su gloria
entre todos los pueblos sus maravillas, y eso está en el Salmo 96, en el verso 3, pero si leemos desde el verso 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Lo está diciendo el salmista antes de estar el evangelio, de manifestarse Dios en carne. Está diciendo esto porque él se detiene en un momento y adora a Dios de esa manera. Cuando uno se va al Salmo 67 va a encontrar algo como nostálgico que toca, y yo lo he llamado el Salmo para mí misionero, como Dios hablando a la iglesia que vendría hacia el futuro, a esta bonita comisión. Le dice, entonces nos queda este recuerdo que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Por qué no levanta la mano en esta mañana y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga? Pero ponte allá muchos años atrás de Dios manifestarse en carne, usted diciendo esta frase, diciendo esto tan bonito, pero dice: haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros. Qué bueno ir pensando, hermano, en esto. Somos humanos, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras carreras, pero eso hay que estimarlo como algo importante para el diario vivir. Pero tenemos que ir más allá, pensar como pensaron nuestros apóstoles en el pasado. Mucho estudio, mucha plata, muchas cosas, pero todo eso hay que tenerlo como algo secundario. Pablo dijo: aquel conocimiento de por allá como basura. Y eso lo podemos decir los que somos profesionales, hemos podido ir a una universidad, porque realmente allá la universidad, gracias por darnos un título para podernos mover y trabajar, pero a la universidad no nos enseñó todo lo que tiene esta preciosa iglesia, todo lo que tiene este precioso evangelio. Hermano, lo que tenemos es grandísimo. Yo, usted me entiende, déle ese aplauso al Rey de la Gloria, aleluya. Aleluya. La universidad no me enseña a mí cómo adorar a Dios. Lo tendré que aprender de una forma indirecta si soy cristiano o si soy hijo de Dios. La universidad no me va a enseñar cómo echar fuera un demonio, ni cómo orar por los enfermos. Y vuelvo y repito, no estoy subestimando lo secular. Eso sirve para algo y hay que hacerlo. Pero es necesario que nosotros entendamos que esta iglesia tiene cosas más significativas. Que cada uno sepa, aleluya, que lo que tiene es grande en gran manera. Porque hay quien no lo valora. Pero hay poder en Jesús, amén. Y de nuevo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aleluya. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y dice: y esto no se secará, la tierra dará su fruto. ¿O no, hermano William? ¿O tú estás pensando que esto se va a morir acá? Hay gente que predica una iglesia derrotada, una iglesia acabada, y entonces eso duele. Yo siempre he dicho, no hay mayor irrespeto de un cristiano hacia Dios que declarar que la iglesia está derrotada.
Porque esta iglesia tiene una cabeza que se llama Jesús. Digo, esto es un organismo, hermano, aleluya. Esto está bien hecho. ¿Cuántos creen que esa cabeza está pegada al cuerpo? Y Él dijo, no los dejaré huérfanos. Digo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya, y yo lo creo y yo lo siento y yo lo sostengo. Aleluya, todo lo podemos sostener. Ver una iglesia derrotada no está bien. No pertenece realmente a la fe del Dios Todopoderoso, que dijo, desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra yo voy a llegar. Digo, yo voy a llegar. Sí, hay dificultades y la gente no se va a prestar tan fácil. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, ¿o no? Pero estén siempre, aleluya, gozosos. Aleluya, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Digo, ¿cuántos creen que lo ha vencido de verdad? Si no, no estuvieras ahí como simpatizante o como persona oyendo esto. Aleluya. ¿Cómo creer que el Dios que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo ya no está? Pero yo creo que aquí hay una iglesia hermosa, aleluya, que sabe que está aquí, que sabe que el Rey de la Gloria está aquí, aleluya, y que usted lo adora en espíritu y en verdad. Digo, lo adora en espíritu y en verdad. ¿Estamos o no? Amén, aleluya. Esto es importante. Esto no es lavado de cerebro, no, esto es de realidad. Y gracias a Dios que nos lava el cerebro y todo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero es que esto esto es terapia. En Colombia ya están sacando una ley y la querían meter. Menos mal que no pasó. Eso quedó por ahí, pero el diablo anda persiguiendo la iglesia. Y ya en muchos países, y Colombia entre ellos, entonces no, que no se hable de eso de Dios en ninguna manera. Y le da uno pena de alguna forma cuando ve gobernantes en algunos municipios o en algún estamento público participando ahí de sus cosas. Y nosotros pues simplemente oramos por ellos. Y lo más terrible es que cuando invitan a los pastores, a los alcaldes, a los gobernadores, ahí a una reunión, entonces el hermano que es el gobernador o el hermano que es el alcalde, a todos saluda al párroco fulano, al presbítero no sé qué, saludo a no sé quién, saludo al gobernador, al alcalde, y lo más tremendo, se avergüenza, porque me ha pasado, no lo digo porque es que me ha pasado, se avergüenza de decir, saludamos al pastor de la iglesia pentecostal, esa se la guarda, porque supuestamente para que entonces no digan que se hace excepción de persona, pero la está haciendo. Y duele que una persona, y se acobijan bajo el pretexto de que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego mostraron a Dios allá y que ellos están allá también para mostrarlo, pero mentira. O sea, tratan de hacerlo, pero no lo hacen tan bien. Debemos orar por los que están en esos cargos públicos. Digo, que no se avergüence. Amén, hermano, ¿estamos de acuerdo? Entonces, importante que nosotros entendamos, la tierra dará su fruto. Eso lo dijo el salmista, nos bendecirá Dios. No hay mayor bendición que tener a Dios en la vida. Amén. Aunque falten, dijo el hombre de Dios, el profeta, pueden faltar las vacas en los corrales. Puede faltar el mantenimiento, puede faltar el aceite, puede faltar la comida, puede faltar lo que sea, pero que quede uno claro. Yo aquí no vine para mimarme. Yo vine aquí para ser un soldado fuerte, que salgo al frente en la guerra, porque tengo una vestidura, aleluya, que me cubre y me libra. Y no temáis a los que matan el cuerpo.
Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Aquí estamos librando más que una batalla. Estamos librando la guerra. Y ganaremos las batallas y también ganaremos la guerra. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. La gloria es para Jesús. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y entonces bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Aleluya. Y estamos diciendo que el pueblo de Dios, usted y yo, sus hijos, hemos sido llamados para proclamar su gloria en las naciones. Por eso Aruba presente. Digo, por eso Aruba presente. Estamos de acuerdo, iglesia. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los dice, los formé y los hice. Lo dice el profeta. Ese capítulo 43 de Isaías me encanta, porque también dice por ahí: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mis alabanzas publicará. O sea, dicho de alguna manera, la iglesia está puesta para que tenga una visión clara. Cuando hablamos de este título que estamos dando, visión y cosmovisión de una comisión llamada iglesia, es porque tenemos que hacer una relación. Cuando hablamos de la misión, sabemos que la misión define el propósito de una organización o de una persona. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando describe qué se hace, a quién se sirve y cómo se logra. Cuando se habla de misión individual o colectivo, pero cuando hablamos de visión, describe la aspiración futura de lo que esa organización o persona realmente quiere lograr. Es una imagen ideal de lo que se quiere lograr a largo plazo o mediano, y yo lo he dicho, es la visión, es precisamente traer el futuro al presente, viendo a Dios victorioso. Digo, viendo a Dios victorioso. Eso es la visión para mí, aleluya, porque salimos adelante, bendito sea el Señor. Así que tiempo faltaría, ya usted sabe y entiende que esa cosmovisión, lo que es amplio, hacia qué apuntaba Dios, habían razones claras y la iglesia lo tiene que saber. Esto aquí no es por ver si nos sale algo en el camino. No, nosotros, hermanos, tenemos una perspectiva integral. Aleluya, uno llega aquí sabiendo poco o nada, porque llegamos muy ignorantes. Pero esta es la mejor universidad que existe sobre la tierra. De nuevo, si fuera una universidad, es más que una universidad. Recuerde que no se puede ni comparar. Pero ¿cuántos creen que es el lugar más inteligente que existe sobre la tierra? La iglesia fundada por el Rey de la Gloria. Denle ese aplauso. Aleluya. La gloria es para el Señor. Nosotros sabemos los principios fundamentales. En esta cosmovisión nosotros conocemos por qué nos identificamos con Cristo. Tenemos la comprensión clara de lo que es el pecado, la maldad y todo eso, y a lo que conlleva de alguna manera participar de la maldad. Y por eso tenemos clarísimo que no estamos allá, porque no queremos, no amamos el peligro, y sobre todo porque eso destruye y hace mucho mal. Cuando estamos hablando de la cosmovisión de la iglesia sabe, ha sido transformada, tiene esa comprensión clara de lo que es la redención, qué fue lo que Cristo hizo por ellos, aleluya, por nosotros. Porque si le pregunto, hermano, ¿usted está aquí simplemente por seguir una religión, una secta aquí en este pueblo, o está aquí porque sabe que el evangelio es la verdad? ¿Cuántos creen que el evangelio es la verdad? Aleluya. Y el evangelio es Cristo. Aleluya. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aleluya. Nosotros en ese campo de la cosmovisión miramos allá. Y si nosotros alcanzamos a mirar allá, ¿te imaginas la cosmovisión de Dios desde la eternidad, desde que creó
pensó crear al ser humano pensando que te tendría a ti aquí, a ti y a mí aquí, para hacer un trabajo, aleluya, que tendría esta hermosa iglesia. Él no se iba a varar. Él sabía lo que tendría que hacer con su iglesia sobre la tierra. Aleluya. Él tenía claro cómo le iba a perdonar los pecados a las personas y cómo haría un pueblo para su gloria. Aleluya, esto es grande. Digo, esto es grande, aleluya. Él, nuestro Dios, y hablando de esto, yo creo que usted, hermano, tiene claro que esta Biblia es la palabra de Dios. Él sabía que nos dejaría este libro también. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este libro? ¿Y cuántos lo leen de serio? Amén. No está por allá en el cajoncito abierto en el Salmo 91 apenas. Ay, no tuve tiempo. Yo creo que aquí hay unas personas que, como mi persona, yo tengo una frase, y de hecho él es el eslogan, y el día que me muera me lo ponen ahí en la lápida. Amén. Mi deleite es Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ahí se las dejo. Si lo quieren, los comparto con ustedes también. Mi deleite, repítanlo conmigo. Mi deleite es Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque aquí no dijimos, Dios nunca dijo que esto sería aquí es decir, que vivir aquí como iglesia sería tan amable. En Él es amable, pero afuera esto es una guerra. A ver si lo entendemos. Aquí estamos librando una guerra, y el comandante de esta guerra es Dios manifestado en carne. Por eso digo, es un irrespeto creer que Dios no va con la iglesia. Dele un aplauso, porque un día Él decidirá llevarse esta iglesia, porque la cabeza se va con el cuerpo. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Dele un aplauso. Aleluya. Entre tanto, aquí estamos. Aleluya. A Dios mismo manifestado en carne, ya sabemos que no le fue tan bien, y ya la historia lo cuenta. Y sabemos que también para nosotros el Rey de la Gloria nos dice, pero confiad, siempre está diciendo Él, a pesar de todo, la circunstancia que se atraviese, no importa. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es la cosmovisión? ¿Cómo es la visión que nosotros tenemos? Entonces, como comisión, usted debe sentirse muy contento. Si aquí viene una empresa, por ejemplo, que paga muy bien, y hasta le dice, no importa si tiene mucho estudio, esto, lo otro, yo necesito trabajadores, si es legal. Vea, las personas siempre anhelan un futuro mejor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Quién no lo anhela? Ahora, pero te ofrecen pagarte el triple o el doble de lo que estás ganando con ese estudio que tienes y todo eso. Eso, de alguna manera, muchas personas irán a hacer fila. Allá en Colombia donan casas. Bueno, hubo un tiempo que daban la casa para ciertas personas de cierto estrato, y entonces la gente hacía su fila para ir a ver si calificaba para ello. Bueno, lo que queremos decir aquí, aleluya, es que esto es mucho mejor. Digo, esto es mucho mejor. Y si es mejor, aleluya, la gente se debe inscribir en el libro de la vida. ¿Y cuántos están contentos de haberse hecho inscribir ya en el libro de la vida? Digo, ¿cuántos están contentos aspirando a una casa llamada cielo? Dele el aplauso al Rey de la Gloria, aleluya. Y más que una casa, aleluya, aleluya, ver al que hizo la casa. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. A alguno no le interesa el ingeniero, pero a nosotros sí nos interesa conocer al que hizo el cielo. Oh, aleluya. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos esta parte. Nosotros como iglesia sabemos que Dios tiene un propósito hacia la humanidad.
que es un deber de nosotros ponernos las botas, los delantales, como se dice por ahí, y salir al trabajo. Ya nos empleamos acá. Aleluya. Y yo creo que no hay un lugar que paguen mejor. Amén. Señor, sí, ya nos metimos en esta iglesia contigo, en este, como dicen por ahí, en este cuento, y lo hemos dejado todo, le dice Pedro. Los discípulos se arriman, lo hemos dejado todo. ¿Qué entonces recompensa tendremos nosotros que lo hemos dejado todo? Estoy predicando un tema allá en la iglesia, precisamente dejándolo todo. Ahí hay tela que cortar bastante. Dejándolo todo. Y parece que ese dejándolo todo fuera como para uno terminar en la inopia, en cero, sin nada. Y entonces el Señor lo reta a uno para que realmente haga su voluntad. Bendito sea el Señor. Para que uno haga su voluntad. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Déjelo todo. Y el Señor le dice, si lo dejas todo y te pegas de mí, vas a tener mucho más. Y Pedro y los apóstoles le preguntan, lo hemos dejado todo. ¿Qué recompensa pues tendremos? El Señor le dice, bueno, sencillo. Si dejaste padre, madre, hijos, hermanos, casas, terrenos, todo lo que tienes por causa de mí en esta vida, oiga, y hay quien no lo cree, pero yo sí me la creo. Tú ya sabes por qué. Yo sí le creo, yo soy absolutista. Yo no sé, yo pertenezco a un gremio de los que creo en el absolutismo de Dios. O sea, 100% a la palabra de Dios. Pues yo le creo así. No le saco exégesis por otro lado. Me la como así, como dicen, crudo. Y me sabe bueno. ¿Estamos de acuerdo? Y le dice el Señor a usted y a mí, estás aquí ya. Me estás preguntando que qué recompensa vas a tener. Resuélvete. Porque separado de mí nada podéis hacer. Resuélvete. Que yo aquí te doy 100 veces más. 100 veces más. Y como dice mi pueblo, y te doy la ñapa. Y por fin la vida eterna. Y esa vida eterna es al lado de Él en un cielo hermoso. Aleluya. Con el Dios más hermoso. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Hemos sido salvos para grandes cosas. Hemos sido salvos para servir. Tú no puedes mirar aquí solamente. No importa la nacionalidad. El hermano sabe que me ha correspondido trabajar a nivel del mundo lo que tenía que ver con métodos y estrategias de evangelismo. Y uno tiene que respetar ciertos principios para poder llegar a las personas. Pero eso no quiere decir que no vamos a llegar. Con todos los vicios y todas las leyes que hayan en un país. Yo no estoy aquí hablando de un Dios que realmente no pensó en cómo pasaría las fronteras. Yo no estoy pensando en un Dios aquí que pensó en la economía o de cómo sería que se le iba a rebuscar para mandar un discípulo a alguna parte. Yo entiendo que el Dios mío, aleluya, que es tu Dios, aleluya, su plan de salvación, y estudiemos el plan de salvación, que es importante, aleluya, tenía todo, aleluya, tenía todo el contenido, todo el presupuesto necesario, aleluya. Aquí, como dice un himno por ahí del hermano Zacarías, no sé si por aquí lo oyen, aquí esto es como diferente, y claro que tiene que ser diferente, no es que es como diferente, amén. Como dice, se sube bajando. Nos humillamos reinando. Digo, nos humillamos reinando. Usted no puede pasar por aquí a toda hora y como aburrido, como ay, pobrecito yo. No, hermano. Los apóstoles nos enseñaron a nosotros que no es así. Jesucristo de igual manera nos enseñó.
Y claro que a quién le gusta que lo golpeen. A nadie. O que hablen de él. A nadie. Pero tampoco es para terminar tirando la toalla por eso. Porque ¿quién te quiere sacar de este hermoso reino si no es ese triste diablo que te quiere hacer mal? Y lo peor de todo es que hay un hermano que termina haciéndole caso a las propuestas malignas del diablo. Dios lo liberó un día, lo trajo aquí a comer bueno y le mostró todo, la visión, la cosmovisión y lo que es él. Y parece que por una tentación cualquiera sea, va cayendo como si nada fuera. Y como que no se da cuenta que termina arrodillado frente al que había dejado, frente a aquel que un día el Dios de la gloria lo liberó, porque Dios tuvo que hacer una liberación muy fuerte, pelear una batalla para que tú estés aquí en esta mañana alabando y glorificando al Rey de la Gloria. ¿O lo crees o no lo crees? ¿O crees que viniste aquí porque fue muy fácil? Dios tuvo que pelear por ti, por mí. Pero imposible que alguien vaya a querer volver allá. No vale. Como dicen por ahí los muchachos, no vale. Yo creo que aquí estamos claros. Amén. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Dígame, ¿qué nos separará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? Eso hay que leerlo. Eso está en la palabra y eso es absoluto. Créalo así. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Esos problemas en los hogares, en la familia, el hijo o esto, no sé. Unos porque son muy pobres, otros porque son muy ricos. El hermano decía, ya saben que es Segovia para los colombianos. Y resulta que eso suena vanaglorioso. Es la zona más rica de Colombia. Se cree que está de las minas más importantes de oro de todo Sudamérica. Son kilómetros por ahí para abajo y llevan años. Los americanos, no sé, los franceses, todos han comido de eso. Ya come el uno y el otro de eso. Y hasta nosotros comemos de eso. Y le damos gloria al Señor. Amén, hermano. Digo, le damos gloria al Señor. Amén, aleluya. Gracias a Dios que nos da la comida. Gracias a Dios. Pero es necesario que nosotros valoremos lo que tenemos. Hay quien se abandona a Dios por pobre y hay quien abandona a Dios porque tiene mucho. No vale. O sea, es necesario que nosotros entendamos que nada nos va a separar de este Dios tan bueno. Aleluya. No olvide que en el propósito de Dios siempre estaba delegarle a la iglesia la continuidad de la evangelización al resto de la humanidad. Oiga, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, según Efesios 3:10 al 12. Y por eso la palabra de Dios o el apóstol dice, todo esto proviene de Dios. Aleluya. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. No es al pastor, misionero, al otro, no, señor. Hermano, ustedes ya son luz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dios te puso aquí en Aruba. Él sabía que vendrías aquí. Tú eres una antorcha que va caminando por estos barrios, por esas empresas. Tú eres esa antorcha del Dios vivo. Aleluya. Dios te encargó la palabra de la reconciliación para Aruba. ¿Cuántos años llevas? Mira lo que Dios te encargó. Entonces dice este hombre de Dios, Pablo, diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Alguien no se la cree. Y eso es lo que duele. Si Dios te manda a un país,
es porque te necesita ya. La obra misionera que hoy conocemos, el hermano Vicente va por muchos países como nuestro director de misiones extranjeras, y hay más naciones pidiendo. ¿Y sabe cómo llegó el evangelio allá? No llegó tanto porque llegó el hermano William, no llegué yo, llegó un miembro de la iglesia. Digo, llegó una hermana, una trabajadora, alguien por allí, y ahí ha comenzado. Yo no sé cómo llegó a Aruba, pero de alguna manera aquí alguien trajo el evangelio del reino de Dios. Que Dios bendiga no sé cuántos miles de veces al que trajo esa semilla a Aruba. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Denle un aplauso y diga, bendícela a su familia, bendice a los pioneros, bendícelos, oh Dios. Somos embajadores. Oiga, ay pastor, pero yo no me creo. Yo con esta ropita. No, la ropita que hay que ponerle cuidado es la que hay acá. No a la que hay acá, ni la que está acá. Claro que nos vestimos bonito. ¿Estamos de acuerdo? Y nos echamos champú. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y nos gusta el agua limpia. Claro que sí. Pero escucha, yo soy contradictor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo digo, no, el del pecho, el de la cabeza. Porque de aquí, con lo que hay aquí, ¿me salvo o me pierdo? ¿Estamos de acuerdo? De acá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando le dicen a uno muerte cerebral, dicen por ahí, llórela. ¿O no? No hay trasplante tanto de cerebro. Menos mal que aquí hay un Dios que cambia esa mentalidad y ese cerebro. Dele la gloria al Señor, aleluya. A Dios sea la gloria, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero quiero que alguien en esta mañana saque pecho y diga, soy embajador. Pero que se la crea. Porque lo tremendo, hermano, y con esto vamos a ver, porque aquí hay para un ratico más. Por ahí para 2 o 3 días más. Amén. Pero alguien no se la cree. Vea, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que es embajador de Dios en esta nación? ¿Lo cree? Que se amén debe sonar como pentecostal. ¿Cómo es que decimos pentecostal? Porque somos bullositos así. ¿Estamos de acuerdo? Y me encanta, hermano. Oiga, cómo los hermanos aplauden y adoran al Señor. Qué bonito, ¿no? Pero de nuevo, vamos a demostrar que usted sí está contento porque es un embajador del reino de Dios. Embajador, en la visión y en la cosmovisión de Dios te tenía para ser embajador aquí. Embajadora, no importa la edad, no importa, eres un embajador. Aleluya. Y eso no es para llenar simplemente emociones. No. Es la iglesia. ¿Hacemos parte de la iglesia, sí o no? Amén, hacemos parte de la iglesia. Qué bueno es eso. Eso lo debe compungir a alguien. Nosotros hablamos de hablar en otras lenguas, recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Pero no hay una cosa más rápida para que una persona sea llena del Espíritu Santo que creerle al Dios único. Que ser agradecido con Él, que cuando se arrodilla levante su cabeza y que el mundo no le embargue su cerebro, sino el agradecimiento a Dios. Aleluya, porque lo sacó de un pasado oscuro y hoy está aquí, aleluya. Somos embajadores en nombre de Cristo, y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hay una plegaria del apóstol a los corintios diciendo, rogamos en nombre de Cristo, porque andaban por ahí con problemas. Reconciliaos con Dios. Sabe que la Biblia, hermano, no es tanto para el de afuera. La palabra de Dios es para, uno lo ve que la mayor parte es para la iglesia de Él. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Reconciliaos con Dios, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por eso
es que el apóstol aconseja: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dale gracias, hermano, por lo que tienes en tu vida. Dale gracias, aleluya. Yo estoy recordando a un gran hombre de Dios, el hermano Eliseo Duarte, y esta frase en honor a él. Él nos enseñaba un día de esto, y yo quiero hacerle una pregunta a ustedes aquí: ¿cuántos creen que el evangelio hay que predicarlo con gozo? Si usted presenta el producto mal, ¿cómo la gente se va a convertir? Dios no pensó en un predicador mediocre ni malo. Dios pensó en usted y en mí excelente. Que comenzaste y apenas estás dando los primeros pasos, bienvenido sea. Pero vamos, si tú entras al colegio, a la universidad, usted quiere ser un gran profesional y quiere aprender las cosas bien. No creo que se quiera comprar el cartón para decir: no, pues soy ingeniero de megaconstrucciones y no sabe hacer una choza. Bendito sea el Señor. Yo soy hijo de Dios, pero apenas de ahí, porque alguien confunde criatura con hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tiene que hacerse autenticar, arrepintiéndose, creyendo que hay un solo Dios, creyendo el evangelio, aleluya, bautizándose en el nombre de Jesús, viviendo en santidad como manda la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Así que aquí estamos predicando a este Dios, hermano y hermana. ¿Cuántos entonces estamos diciendo este evangelio hay que predicarlo con gozo? Y el dicho hoy, lo que decía nuestro hermano decía, hay un dicho que dice que para acabar la vida con gozo hay que vivir la vida con gozo. El gozo es fruto del Espíritu y de la paz, y la paz es fruto de la justicia. Y nadie puede predicar el evangelio con gozo si no está Cristo en él. Estar en Cristo es ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto lo creen de verdad? ¿Cuánto lo creen de verdad? Nadie puede predicar el evangelio con gozo si no está convencido. Yo no sé cómo estás de gozo en esta mañana. Dios te pregunta cómo estás de gozo. Yo no sé cuál sea tu tribulación, si una enfermedad terminal, si una falta de empleo, falta de comida en tu casa. Nada de eso te puede distraer, hermano. No somos masoquistas, somos realistas. Amén, tarde que temprano de aquí nos iremos. Digo, tarde que temprano la muerte nos visita y vamos a la sepultura. Dos cosas seguras: la muerte o el recogimiento de la iglesia. Para todas dos hay que estar bien. Hay que estar gozoso. Nadie puede predicar el evangelio con gozo si no está convencido que solo el evangelio es lo que el Señor mandó y que el que lo crea y lo viva será salvo. Lo que produce santos y salvos es el evangelio. El evangelio es el que trae el Espíritu Santo, el que trae buenas cosas a tu vida. De paso se ha dicho que sin el evangelio genuino, porque hay muchos evangelios que no son verdad, sin el evangelio genuino en la persona no hay santidad, no hay buen fruto, no hay dones, no hay ministerios. Por eso Dios manda a la iglesia, y por eso también dice la Biblia: así prevalecía la palabra. Pero todo comienza por alguien que atrevidamente se resuelve a hacer el ridículo frente a la humanidad. Yo siempre he dicho, el evangelio es eso: aprender a hacer el ridículo frente a los que creen que se las saben todas o que tienen buenos empleos o cosas. Vamos a hacer ese ridículo porque lo que nosotros llevamos sabemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Iglesia,
Vamos para adelante por la locura de la predicación y del evangelio. Muchas personas serán sabias, serán salvas y serán muy salvas de verdad. Y quiero decir esto, no es en vano que el Señor dijo: predíquese desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así que, mi hermano, aleluya, estás aquí en el mejor lugar. Perteneces a la comisión, tienes una visión, tienes unción. Por lo tanto, cumple la misión que Dios te ha dado. Recuerda que esto Dios nos lo está poniendo en nuestras manos y también reclamará de parte de nosotros, aleluya, este evangelio pasará las fronteras, cueste lo que cueste, aleluya, porque el que va con nosotros, aleluya, es el Dios de dioses y Señor de señores. Es el que lo prometió, aleluya. Es Dios manifestado en carne. El que va con nosotros, sus promesas son en el sí y en el amén. El Dios que va con nosotros es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y esta palabra que se predica aquí es la verdad. Apláudale al Señor, es la verdad. Esta palabra que se predica aquí, aleluya, va en su nombre y tritura lo que sea. Créalo, aleluya, aleluya. Esta iglesia va más allá, hasta lo último de la tierra, porque lo que se hace aquí, sea de palabra, vaya poniéndose de pie, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos en su nombre. Digo, lo hacemos en su nombre. Digo, a mí me faltaría tiempo y a todos nosotros para decir cuántas cosas. Yo vengo de familia cristiana, por allá mis abuelos, mis papás. Yo ahora, mi esposa, tengo un hijo en el pastorado y ahí va la descendencia. Aleluya, ahí van mis nietas caminando. Pero yo quiero decir, este hombre pequeño, ustedes ven acá, aleluya, Dios lo ha favorecido viendo cosas, porque no soy yo. Aquí no hago yo nada si no fuera por el Rey de la Gloria. ¿Qué pudimos hacer nosotros? Pararse uno frente a una cantidad de personas y convertirse en al Señor es el mejor regalo que uno tiene. Ver los haitianos hoy por las provincias, por allá donde estuve con mi esposa alabando y glorificando a Dios, ¿cómo no le voy a dar gracias? Y yo contaría cosas, como no recordar aquel día cuando estaba en la parte más mala de Colombia, la capital de Colombia, de la maldad, en un lugar, mi esposa y yo muy jóvenes, pero Dios es Dios de jóvenes también. Escuche, joven, en esta mañana, yo no sé si aquí habrá un joven en esta mañana que quiera tomar bandera, un anciano, alguien, porque Dios está llamando a alguien a reforzarse. Digo, a tomar fuerza antes de irte a tu casa. Habla con él un ratito. Era muy joven y me acuerdo aquel día, novato, sin saber muchas cosas, pero Dios lo sabe todo. En ese pueblo tan malo de Colombia pasaron varias veces cosas, de uno poder ver resurrección de muertos, de uno poder ver gente corriendo a arrepentirse y nosotros poder predicar en ese pueblo y desocupar la iglesia tradicional de ese pueblo, porque la gente creyó en el evangelio. Me acuerdo aquel día, una hermana viene llorando con su hija muerta. Era un púlpito de esos grandes de madera antigua, y yo estoy así predicando como estoy acá, y ella viene gritando y me tira a la niña acá: pastor, mi niña se murió. Y Dios dijo, y uno no a cabeza porque ni me asusté ni nada, pero lo que quiero decir es lo de Dios en medio de la capital de la maldad en Colombia, el 3 Turbo. Me dice Dios: tranquilo, no te preocupes, aquí estoy yo. Le voy a mostrar a este pueblo de maldad en Colombia que aquí estoy yo. Ese templo estaba lleno, 500 o 600 personas. Ahí, pues yo hice caso a la palabra. Y lo único que le dije a la iglesia: póngase de pie,
que Dios le quiere entregar a esta niña viva a su mamá. Eso fue lo que oí que Dios me dijo. Dígalo, porque uno es muy flojo en esto y le falla a veces la fe porque cree que es uno. Pero qué bueno creerle a ese Dios que tenemos. Ya usted me está entendiendo qué pasó. Ahí en mi pueblo la gente hace bastante bulla y le gusta adorar a Dios saltando y brincando. Aleluya. Y la iglesia pronunció: hay poder en Jesús. Y yo sé, no sé si iban 2, 3 o 4 veces cuando la iglesia había repetido esto. Y yo tenía a la niña arriba porque estaba morada. Mi esposa está muy pendiente. Dios le devuelve la vida a aquella niña. La ponemos aquí a un ladito y es como si la hubieran asustado. ¿A dónde estoy? Después de tantos días de venir enferma y haber muerto, salió, bajó por las escaleras corriendo. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí. Aleluya. Yo creo que la escuela dominical más larga que yo he podido tener, porque la gente se quedó hablando en lengua y dándole gracias a Dios. He visto cosas en la cárcel, en los hospitales. ¿Cuál es la visión tuya? ¿Cuál es la cosmovisión tuya? Quiero invitar a alguien que diga: Señor, aquí estoy yo. Que le diga al Señor: aquí estoy. ¿Quién le quiere decir al Rey de la Gloria? Claro, Señor. Dios quisiera que toda la iglesia dijera, al menos por la fe, dijera: aquí estoy yo. ¿Quién le quiere decir al Señor: aquí estoy? No importa la edad, porque alguien dice: ya usted está viejito. Y yo le digo: el Dios de los jóvenes es el mismo Dios de los viejos. Si Él quiere darle dones, le da al viejo, le da al joven. Y si quiere darle fuerza al joven, también le da al viejo. Amén, hermano. Aleluya, aleluya. ¿Quién quiere creerle a Dios en esta hora? Un amigo que quiera decirle: Señor, apenas estoy dando el primer pasito. Estoy oyendo un poquito apenas, pero me estoy enamorando de esto. Qué bueno que un día me diga el hermano William me diga: pastor, esa mañana Dios llamó a alguien al ministerio. Esa mañana Dios llamó a alguien a la salvación. Porque esto no es lo que se predica aquí. Eso es la combinación de todo que el pastor ha predicado 14 años. Lo que han predicado los diáconos en los barrios o en algún lado, es la combinación de todo ello. A veces uno resiste al llamado de Dios o al servicio a Dios. Por favor, no te resistas. Levanta tu mano en esta mañana y dile: Señor, de este resumen de esta palabra me he alimentado con algo. Qué bueno que veas a alguien. Aquí yo no sé si se puede decir al Medellín o allá en Colombia se puede decir: bueno, qué bueno que pensaras en ese que está en la orilla de ese río, llevado por el vicio, acabado por el vicio. Ahí, abogados, ingenieros, no se ganan ya un peso porque la droga los acabó. El pecado los tiene mal. Dios te está diciendo: cómo estás mirando, cómo estás de gozo, cómo estás de visión, cómo estás viendo la amplitud, cómo me estás viendo mi iglesia derrotada, o cómo la estás viendo, cómo me estás viendo a mí como un Dios que no fui capaz, o me estás adorando como tiene que ser a pesar de la prueba, de la lucha. Dígale a Dios: gracias, 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 gracias. Un aplauso fuerte al Rey de la Gloria, y que Dios bendiga a Aruba. Dios bendiga a cada persona en esta mañana. Aquí hay llamamiento de Dios para la salvación, para el servicio. Míralo allá, predica el evangelio con gozo. Habla con Dios. Señor, que me use. Dile que aquí estás.
para hablar de tu amor. Sabe que Dios anda buscando a alguien que quiera hacerlo. Que me has lavado, Señor. Alguien que pueda decirle a Dios: heme aquí. Y allí tu mano bajó. Alguien que pueda hoy colocarse en las manos de Dios. Y darme tu gran amor. Señor, úsanos. Úsame. Úsanos, cuando Dios. alguien necesite de ti. Hermano, deja que Dios use tu vida. Úsame. Si algo tiene sentido, cuando en pruebas el mundo esté, la vida con propósito pueda yo anunciar será aquella que se rinde a Dios. Salvas tú, y que al mundo Aleluya. le das. Será aquella que se dispone Que anhelas en él. para que Dios pueda usarle. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, Dios. Úsame, oh Señor. Usa, Dios, usa nuestra vida, veas cansado. Usa la vida de mis hermanos, Dios. Usa la vida de los jóvenes, Dios. Tan pocas que quiera volver atrás. Joven, lo más grande no es el trabajo, Llévame tu mano, no es hacer dinero, y lléname de valor, no es comprarte el carro que para quieres. seguir anunciando. Lo más grande es servir a Dios. Salvador. Lo más grande es rendir la vida a Dios. Úsame cuando alguien necesite de ti. Lo más grande es decirle: úsame. Úsame cuando en pruebas el mundo esté. Oh Dios, que pueda yo anunciar que dile: Señor, úsame. y que al mundo le da. Úsanos, Dios, úsanos. Úsame cuando alguien necesite de ti. Señor, úsanos. Úsame cuando en pruebas el mundo esté. Señor, úsanos. Que pueda yo anunciar. Dios, que úsanos. salvas tú y que al mundo le das. Mira la necesidad, hermano, mírala. Joven, mira la necesidad de este mundo. Cuando alguien necesite Señorita, mira la necesidad que hay de alguien que quiera que Dios lo use. Mira la necesidad. Saca tiempo para servirle a Dios. Saca tiempo. Dedica tiempo para servirle a Dios, hermano. No todo es trabajo, eso no es lo más importante. Dedica tiempo a servirle a Dios. Dedica tiempo a dar testimonio de Él. Hablarle a un mundo que necesita saber de Dios. Dedícale tiempo. Hermano y amigo, nada de lo que hagamos en este mundo llevaremos, pero lo que hagas por la obra de Dios, ese tiempo que dedicas a llevar este mensaje a alguien, a contribuir para que alguien conozca a Dios, eso sí irá contigo a la eternidad. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Creo que Dios nos ha hablado, hermano, y cuán importante es entender este llamado que Dios nos hace, esta invitación que Dios nos hace a valorar lo que tenemos y hacer algo por la obra de Dios. Súmate a la obra del Señor, súmese a hacer algo por la obra de Dios. Oremos a Dios. Señor Jesús, oh Dios eterno, te damos gracias. Oh Padre bendito, esta iglesia, Señor,
Tú tienes un plan, un propósito con ella. Tú tienes un plan con cada uno de nosotros, Dios. Quieres hacer algo con la vida de cada uno de nosotros. Pero ayúdanos a entenderlo, Dios. Que hoy podamos entenderlo, que cada cristiano lo entienda. Que cada cristiano asuma, Dios, el llamado, el compromiso que tú tienes, Dios. Oh Padre Santo, que cada cristiano entienda que para algo lo llamaste, Dios eterno. Oh Dios, úsanos, Padre bendito, úsanos. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle a Dios. Que el Señor le bendiga a todos. Recuerden el culto de encuentro de amigos esta noche, hermano, con la ayuda del Señor. Enviamos saludos a la iglesia del Señor en Segovia. Amén. Hermano Tobías, saludos a la iglesia del Señor allí en Segovia. Hermanos, recuerden que hay actividad pro templo hoy. Recuerden que hay almuerzo.